Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a traer una secuencia para símbolos, la secuencia universal, la secuencia que todo el mundo pues normalmente usa en símbolos. Suele ser la de conteo o la de ataques, está también funcionando muy bien y hay muchas otras en el canal, pero en esta ocasión vamos a traer una que solo la hemos traído una vez al canal. La estuve probando en el último evento de símbolos y funcionó súper bien. Pero antes de todo eso, vamos a empezar con la intro y vamos a hablar también de la caída masiva que tuvo CoinMaster. O ataque, como lo queráis llamar. Una caída o un ataque a los servidores de CoinMaster. Así que si os interesa, quedaros y comenzamos después de la intro. ¡Vamos allá! Caída a nivel mundial del juego. Cuando hice la secuencia anterior, la de cerditos, pues el juego estaba completamente caído, pero completamente caído. Parece ser que fue de un ciberataque que atacaron los servidores de CoinMaster y vamos, no había manera de ingresar. Yo subí el vídeo más tarde, subí el vídeo una hora más tarde porque estaba intentando entrar y no podía entrar al juego. En cuanto que pude entrar al juego, subí la secuencia. Y yo, al poder entrar al juego, yo ya me creía que se había arreglado. Aunque había un cartelito diciendo que estaban teniendo una incidencia técnica. Bueno, pues verdaderamente lo que no entiendo son los comentarios, algunos comentarios de personas que son hate, vamos, son hate, no, o sea, vi que solo tenían 2 o 3 comentarios y los 2 o 3 en el mismo vídeo, diciendo que era un mentiroso, si no se podía jugar, que si tal y que si cual. Para los que me conocéis, sabéis que yo, cuando hago una secuencia nueva, la pruebo en el evento anterior, no la pruebo en el evento que está al uso. O sea, si yo alguna vez subo una secuencia, tened por seguro que la he probado, pero vamos, religiosamente. Y no solo yo las secuencias se las mando a amigos que están jugando al juego, por lo menos se prueban en 5 cuentas diferentes, antes de yo ponerla aquí en YouTube para que vosotros las probéis. Vosotros no sois conejillos de Indias, creedme, de verdad. Pero bueno, y nada, pues insultos tontos, porque a mí me dan igual los insultos esos de ciertas personas. No la he bloqueado porque es que no merece ni la pena. Si le das más bombo, pues peor. Pero bueno, era para que lo supiese, que subí el vídeo más tarde porque yo ya me creía que ya estaba arreglado. Yo podía entrar en mis 2 cuentas, probé las 2 cuentas, entré y yo ya me creía que estaba arreglado. Es cierto que no se podía jugar, vale, pero bueno, yo no soy el creador de CoinMaster. Y bueno, quitando ese tema fuera, quería hacer la secuencia para el evento de símbolos, un evento que está muy bien, a mí me gusta, yo juego bastante en símbolos o en cerditos. Ya sabéis que en combinados no suelo jugar, combinados o mixtos, como lo llaméis algunos. No suelo jugar nada, no me gusta, nada, cero. Y en esta secuencia la estuve haciendo en el evento anterior de símbolos y me gustó bastante, o sea que me resultó bastante buena. Tenéis que tener en cuenta que yo mismo hice una modificación, yo la voy a decir tal y como es y al final explicaré la modificación, en el caso de que os salga muy pronto. Después, cuando empiece a salirse más tarde, tenéis que volver atrás. Pues en esta secuencia vamos a empezar en por uno y vamos a buscar en el orden que lo digo, un ataque y un asalto. El ataque son los 3 martillos juntos, el asalto los 3 cerditos juntos. Teniendo eso en cuenta, empezamos en por 1 como he dicho, un ataque y un asalto. Subimos al por 2, un ataque y un asalto. Subimos al por 3, un ataque y un asalto. Subimos al por 15, hacemos un ataque y hacemos un asalto. Subimos al por 50, hacemos un ataque, hacemos un asalto. Yo aquí repetiría, sobre todo al principio, si empiezan a alargarse y tal, volvería a hacer otro ataque y otro asalto. Si no quieres hacer un ataque y un asalto, pues haría un ataque, un asalto y otro ataque. Y ya pasaría al por 400 y esperaría a los 3 símbolos. Mi máximo, como siempre digo, es mi máximo. No significa que sea el tuyo. Depende de las tiradas que tengas. Depende de cómo quieras jugar de rápido. Depende si quieres jugar más arriesgadamente o más pausadamente. Va a depender mucho de tu modo de juego. Si no tienes muchas tiradas, que la tienes por 50, que la tienes por 15. Es cuestión de ver hasta dónde puedes llegar. Una cosa que siempre digo y tenés que tener muy en cuenta, llega hasta donde tu máximo te permita, pero que
no ocurra que tú, por jugar ahí esperando los símbolos, te puedas quedar a cero porque no tengas suficientes tiradas como para eso, que sea más bien arriesgarte. Yo te recomiendo que no te arriesgues tanto. Aprende a jugar al principio, sobre todo, hasta ver cómo te va funcionando el evento, porque todos los eventos, todas las ruletas y todo es diferente. Y después ya cuando estés más confiado, cuando ya sepas más o menos cuando te está saliendo, hazlo. Y bueno, aquí está la modificación. Al principio puede pasar que salga muy en apuestas bajas. Cuando yo te digo esto, no significa que juegues una ronda y te salga en baja y a la segunda ronda te salga en baja y ya lo hagas. No, normalmente se juega un poquito más. Juega un rato. Si ves que siempre te está saliendo en apuestas bajas para ti, pues sáltate el por 2. Así que se quedaría en el por 1 un ataque y un asalto, subimos al por 3, un ataque y un asalto, subimos al por 15, un ataque y un asalto, subimos al por 50, un ataque y un asalto. Aquí os repetiría o haría ataque, asalto, ataque, ya depende de vosotros, y ya me iría al por 400 y ahí haría pues hasta que saliesen los 3 símbolos. Una secuencia que se trajo, creo que se ha traído una vez nada más al canal, y a mí me gustó mucho porque después hice la modificación de ataque, asalto, ataque. Y bueno, es cuestión de que pruebes la que más te funcione a ti. Déjame en los comentarios si la que mejor te funcione. Ten muy en cuenta que a todo el mundo no le funcionan las mismas, que todo el mundo tiene que modificar según sus ruletas, según su forma de jugar. Las secuencias que yo doy son secuencias base y de ahí tienes que ajustarlas a tu ruleta. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. Somos más de 7000, ya lo digo, muchísimas gracias. Los suscriptores son los que lo hacen gratuitamente. Y sobre todo agradecer a los miembros del canal, mil gracias, gracias infinitas, porque podéis apoyar el canal por una cuota mínima y, o sea, estoy enormemente agradecido. Mil gracias. También agradecer a todos los que hypean los vídeos, gastáis vuestro hype en hypear mi vídeo y nada, a todos los que llegáis hasta el final y compartís el vídeo, le dais me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ahora sí, con esto acabamos el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va. Con los martillos festejamos, la suerte vendrá. Gira, rueda, gira ya. Vamos todos a ganar. Ve conmigo al canal del Enfrante, donde las secuencias te harán